Mi papá tiene una marca así. Mesera pobre le dice a millonario. Lo que pasa cambia todo. Era un martes cualquiera en el restaurante El Rincón de la Abuela, cuando la vida de Julia Herrera cambió para siempre. El reloj de la pared marcaba las 2:30 de la tarde, y el lugar estaba casi vacío. Solo quedaban algunos clientes rezagados disfrutando de sus últimos bocados. Julia limpiaba las mesas con movimientos automáticos, pensando en las cuentas que debía pagar. A sus 25 años, llevaba trabajando en ese lugar desde los 18, 7 largos años, sirviendo platos y sonriendo a desconocidos, todo para mantener a flote el pequeño departamento que compartía con su madre enferma. La campana de la entrada sonó con su familiar tintineo metálico. Julia alzó la vista y vio entrar a un hombre mayor, elegantemente vestido con un traje gris impecable. Sus zapatos de cuero brillaban tanto que parecían espejos, y su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás, pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, fríos como el acero, sin una pizca de calidez humana. «Buenas tardes», murmuró el hombre mientras se dirigía hacia una mesa junto a la ventana. Su voz era profunda, autoritaria, el tipo de voz que estaba acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida sin cuestionamientos. Julia se acercó con su libreta en mano, tratando de mantener su sonrisa profesional a pesar de la intimidante presencia del cliente. «Buenas tardes, señor. ¿En qué le puedo servir?» El hombre la miró de arriba abajo con una expresión de desdén que hizo que Julia se sintiera pequeña e insignificante. «Don Carlos Ramírez». Se presentó sin que ella se lo pidiera, como si esperara que su nombre tuviera algún efecto mágico. «Tráigame un café negro, sin azúcar y que esté bien caliente». «Enseguida, don Carlos», respondió Julia, anotando la orden en su libreta gastada, mientras se dirigía hacia la cafetera. No pudo evitar sentir que había algo extraño en ese hombre. No era solo su actitud arrogante. Había algo más, algo que no lograba identificar, pero que le causaba una extraña inquietud en el pecho. Regresó a la mesa con el café humeante y una pequeña galleta de cortesía en el platillo. Al colocar la taza frente a don Carlos, él extendió su mano derecha para tomar el azucarero que estaba al centro de la mesa. A pesar de haber pedido el café sin azúcar, fue en ese momento cuando Julia la vio. En el dorso de la mano derecha de don Carlos había una cicatriz, pero no cualquier cicatriz. Era una marca en forma de luna creciente, pequeña pero perfectamente definida, como si hubiera sido grabada a fuego en su piel hace muchos años. El corazón de Julia comenzó a latir tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sus piernas comenzaron a temblar y por un momento sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «Mi papá tiene una marca así», susurró sin poder contenerse, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. Don Carlos se quedó completamente inmóvil. Su mano se congeló en el aire, a medio camino hacia el azucarero. Lentamente, muy lentamente, alzó la vista hacia Julia. En sus ojos fríos apareció algo que ella no había visto antes. Sorpresa, miedo, reconocimiento. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz ronca. Apenas un susurro cargado de tensión. Julia se dio cuenta de que había hablado de más, pero ya no había vuelta atrás. Sus manos temblaban mientras sujetaba la bandeja vacía contra su pecho. «Perdón, señor, no debí. Es solo que mi papá tiene una cicatriz exactamente igual en la misma mano. Mi mamá siempre me contó que...» «¿Cómo se llama tu madre?», la interrumpió don Carlos, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla chirrió contra el piso de mosaico. «Esperanza, Esperanza Herrera», respondió Julia, confundida por la reacción del hombre. El rostro de don Carlos se puso pálido como el papel. Sus ojos se llenaron de una emoción que Julia no pudo descifrar, y por un momento pareció que iba a desmayarse. «No puede ser», murmuró, llevándose la mano a la frente. «Después de tantos años, no puede ser». ¿Qué secreto guardaba esa cicatriz? ¿Por qué la mención del nombre de su madre había causado tal impacto en don Carlos? Julia estaba a punto de descubrir que algunas heridas del pasado nunca sanan, y que el destino tiene formas muy extrañas de reunir a las personas que están destinadas a encontrarse. Don Carlos se dejó caer pesadamente en su silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Su respiración se había vuelto irregular, y Julia notó que sus manos temblaban ligeramente mientras se las llevaba a las sienes. «Esperanza Herrera»,
repitió en voz baja, como si estuviera probando el sabor de cada sílaba. ¿Vive aquí en la Ciudad de México? Julia asintió lentamente, sin entender qué estaba pasando, pero sintiendo que algo muy importante se estaba desenvolviendo frente a sus ojos. Sí, señor. Vivimos en el barrio de Doctores, en un departamento pequeño. Ella está enferma desde hace algunos años. Los ojos de don Carlos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Se llevó la mano derecha al pecho, justo sobre el corazón, como si sintiera un dolor físico. ¿Cuántos años tienes? Niña, 25, señor. Cumplí 25 el mes pasado. Don Carlos cerró los ojos y exhaló un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Cuando los abrió nuevamente, Julia vio en ellos una mezcla de dolor, arrepentimiento y algo que se parecía mucho a la esperanza. «Siéntate», le dijo señalando la silla frente a él. «Por favor». Julia miró hacia la cocina, donde su jefe don Miguel estaba preparando la cena del día siguiente. No era común que los empleados se sentaran con los clientes, pero algo en la voz de don Carlos le dijo que esta no era una situación común. Se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre las piernas. Don Carlos la observó en silencio por varios segundos, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Cuéntame sobre tu padre», dijo finalmente. Julia sintió una punzada familiar de dolor en el pecho. Era una herida que había aprendido a vivir con ella, pero que nunca había sanado completamente. «No lo conozco», respondió con voz suave. «Mi mamá dice que se fue cuando ella estaba embarazada de mí. Nunca quiso hablar mucho de él. Solo me contó algunas cosas, como lo de la cicatriz». «¿Qué más te contó?» Julia dudó un momento. Esos recuerdos eran privados, íntimos, pero algo en los ojos de don Carlos le decía que podía confiar en él. «Me dijo que era un hombre muy guapo, que tenía el cabello oscuro y los ojos verdes, que le gustaba cantar boleros mientras trabajaba en su taller de carpintería y que la amaba mucho, pero que tenía miedo de no ser suficiente para ella». Con cada palabra que Julia pronunciaba, don Carlos parecía encogerse más en su silla. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, dejando húmedos senderos en su rostro cansado. «¿Cómo se llamaba?», preguntó con voz quebrada. «Carlos», respondió Julia, «se llamaba Carlos». Fue como si hubiera pronunciado una palabra mágica. Don Carlos se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a sollozar silenciosamente. Sus hombros se sacudían con cada suspiro, y Julia sintió que debía hacer algo, pero no sabía qué. «Señor, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que llame a alguien?» Don Carlos negó con la cabeza, tratando de recomponerse, cuando finalmente logró controlarse. La miró con ojos enrojecidos, pero llenos de una ternura que no había estado allí antes. «Julia», dijo su nombre como si fuera una oración, «hay algo que necesitas saber, algo que debí haber hecho hace 26 años, pero que fui demasiado cobarde para enfrentar». El corazón de Julia comenzó a latir más rápido. Una parte de ella ya sabía lo que iba a escuchar, pero otra parte se negaba a creerlo. «Yo conocí a tu madre», continuó don Carlos, su voz temblando con cada palabra. «La conocí cuando ella tenía 23 años, y trabajaba en una florería del centro. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. No solo por fuera, sino por dentro. Tenía una luz especial, una bondad que iluminaba todo a su alrededor». Julia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos comenzaron a temblar sobre sus piernas. «Nos enamoramos perdidamente», siguió don Carlos. «Pasábamos todas las tardes juntos. Yo trabajaba en un pequeño taller de carpintería que había heredado de mi padre, y soñaba con crear muebles hermosos para nuestro futuro hogar. Esperanza creía en mis sueños. Me hacía sentir que podía conquistar el mundo. Pero entonces», Julia susurró, temiendo escuchar el final de la historia, «entonces me enteré de que estaba embarazada». Don Carlos cerró los ojos, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar, y en lugar de alegrarme, en lugar de abrazarla y decirle que todo estaría bien, me asusté. Pensé que no tenía nada que ofrecerle, que ella y el bebé merecían algo mejor que un carpintero pobre, con las manos llenas de astillas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia sentía como si estuviera viviendo un sueño, como si todo esto fuera demasiado increíble para ser real. ¿Era posible que este hombre elegante y adinerado fuera realmente su padre?
el mismo hombre que había abandonado a su madre cuando más lo necesitaba, y si era cierto, ¿podría ella alguna vez perdonar 25 años de ausencia? «Me fui una noche», continuó don Carlos, su voz apenas un susurro cargado de remordimiento. «Dejé una carta diciéndole que no era el hombre que ella necesitaba, que encontraría a alguien mejor, que nuestro hijo merecía un padre que pudiera darle todo lo que yo no podía ofrecer». Julia sentía como si el mundo se hubiera vuelto borroso alrededor de ella. Las palabras de don Carlos llegaban a sus oídos como si viniera de muy lejos. Atravesando 25 años de dolor y preguntas sin respuesta, ¿Usted es mi papá?», logró preguntar. Aunque las palabras le rasparon la garganta como cristales rotos, don Carlos asintió lentamente, incapaz de sostener su mirada. «Sí, hija mía, soy tu padre». El silencio que siguió fue tan profundo que Julia podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el murmullo distante de don Miguel en la cocina, incluso el latido de su propio corazón resonando en sus oídos como tambores de guerra. «No», susurró, negando con la cabeza. «No puede ser. Usted es rico, elegante, y mi papá era un carpintero pobre». «Lo era». Don Carlos se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. «Después de dejar a tu madre, trabajé como un loco para olvidar mi dolor. Me metí en negocios, inversiones, todo para llenar el vacío que había dejado en mi corazón durante años. Cada peso que ganaba era una forma de castigarme, de demostrarme que sí podía haber sido suficiente para ustedes». Julia se puso de pie bruscamente, la silla chirriando contra el piso. Sus ojos se habían llenado de lágrimas de rabia y confusión. «¿Sabe cuántas noches mi mamá lloró por usted? ¿Sabe cuántas veces me preguntó si había algo malo conmigo porque mi papá no quiso quedarse?» Las palabras salían de su boca como proyectiles, cada una cargada con 25 años de dolor acumulado. «Ella trabajó 2 empleos durante años para mantenerme, se sacrificó, se desvivió, se enfermó de tanto trabajar, y usted estaba aquí, volviéndose rico mientras nosotras apenas sobrevivíamos». Don Carlos recibió cada palabra como una bofetada, pero no se defendió. Sabía que se merecía cada gota de ira que su hija le estaba dando. «Tienes razón», dijo simplemente. «Tienes toda la razón del mundo para odiarme». «No quiero odiarlo», gritó Julia, y su voz se quebró en un sollozo. «Quería amarlo. Toda mi vida quise conocerlo. Quise que me explicara por qué se fue. Soñaba con el día en que apareciera en nuestra puerta y nos dijera que había sido todo un error terrible». Se dejó caer nuevamente en la silla, cubriéndose el rostro con las manos mientras lloraba. 25 años de preguntas, de anhelos, de noches preguntándose si habría algo malo en ella que hubiera hecho que su padre la rechazara antes de nacer. Don Carlos extendió la mano hacia ella, pero se detuvo a mitad de camino. No tenía derecho a consolarla. «No después de todo lo que había hecho, Julia», dijo suavemente. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que no merezco tu perdón, pero ¿podrías dejarme explicarte por qué tomé esa decisión? No para justificarme, sino para que entiendas que no fue porque no las amara». Julia alzó la vista, sus ojos rojos e hinchados por las lágrimas. «¿De qué sirve ya? Ya pasó todo. Mi mamá está enferma. Probablemente no le queden muchos años de vida. Yo he vivido toda mi existencia sin padre. ¿Qué diferencia puede hacer ahora una explicación? Puede que no haga ninguna diferencia para el pasado», admitió don Carlos, «pero podría hacer una diferencia para el futuro, para lo que nos queda de tiempo juntos». Julia lo miró durante largo rato, estudiando su rostro. Ahora que sabía la verdad, podía ver similitudes que antes había pasado por alto. Tenían la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula. Sus ojos eran diferentes. Los de ella eran marrones como los de su madre, pero había algo en la expresión, en la forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, que era idéntico. «Está bien», dijo finalmente. «Escucharé lo que tenga que decir, pero eso no significa que lo vaya a perdonar». Don Carlos asintió, agradecido por esa pequeña oportunidad. «Tu madre era de una familia de clase media», comenzó. «Su padre era maestro, su madre costurera. Eran gente buena, trabajadora, respetable. Yo venía de la pobreza más absoluta. Mi padre era alcohólico. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años. Vivía en una vecindad donde las ratas eran más abundantes que la comida». Julia escuchaba en silencio, tratando de imaginar a este hombre elegante como el niño pobre que describía.
Cuando tu madre me presentó a sus padres, vi la forma en que me miraron, no con maldad, pero sí con preocupación. Yo era un muchacho sin educación, sin futuro aparente, con las manos callosas y la ropa remendada, y tenían razón en preocuparse. Pero mi mamá lo amaba, susurró Julia. Sí, sonrió con tristeza. Me amaba a pesar de todo, pero yo sabía que el amor no era suficiente. ¿Cómo iba a mantener a una familia con lo poco que ganaba? ¿Cómo iba a darle a mi hijo lo que se merecía? Julia sintió una extraña mezcla de compasión y frustración. Podía entender sus miedos, pero no podía entender su solución. Entonces, cuando se enteró de que iba a ser papá, simplemente se rindió. Tomé la decisión más cobarde de mi vida, reconoció don Carlos. Pensé que si me iba, tu madre podría encontrar a alguien mejor, alguien que pudiera darles la vida que ustedes merecían. Pero en lugar de eso, nos condenó a una vida de lucha y dolor. Las palabras cayeron entre ellos como piedras pesadas. Don Carlos sabía que no había nada que pudiera decir para minimizar el daño que había causado. ¿Alguna vez pensó en nosotras después de irse?, preguntó Julia con voz pequeña. Todos los días, respondió sin hesitar. Todos los días durante 26 años. Cada cumpleaños tuyo que pasó, cada Navidad, cada logro que te imaginaba alcanzando. Todo me dolía porque sabía que no estaba ahí para vivirlo contigo. Julia sintió que su corazón se ablandaba un poco, pero la herida seguía siendo demasiado profunda. Si tanto nos extrañaba, ¿por qué nunca regresó? ¿Por qué nunca trató de encontrarnos? Porque era un cobarde, respondió simplemente, y porque mientras más tiempo pasaba, más imposible me parecía reparar el daño que había hecho. Podría una explicación, por sincera que fuera, borrar 25 años de abandono. ¿Y qué pasaría ahora que la verdad había salido a la luz? Julia estaba a punto de enfrentarse a la decisión más difícil de su vida, y don Carlos estaba a punto de descubrir si el amor de un padre puede sobrevivir a décadas de ausencia. Pasaron varios minutos en silencio. Julia miraba por la ventana hacia la calle bulliciosa, donde la gente pasaba apurada sin saber que dentro de ese pequeño restaurante, una familia estaba intentando reconstruirse después de 25 años de separación. ¿Cómo está ella?, preguntó don Carlos finalmente, su voz cargada de preocupación. ¿Cómo está Esperanza? Julia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano antes de responder. Tiene diabetes y problemas del corazón. Los doctores dicen que el estrés de tantos años trabajando demasiado afectó su salud. Necesita medicinas muy caras y tratamientos que no podemos pagar. Don Carlos sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Su Esperanza, su hermosa Esperanza, estaba enferma por su culpa, por su cobardía. ¿Puedo verla?, preguntó tímidamente. Julia lo miró con sorpresa. Después de 26 años, quiere verla así nada más. Entiendo si ella no quiere verme, entiendo si tú no quieres que la vea, pero Julia, he sido un cobarde toda mi vida. No quiero serlo más. Si hay la más mínima posibilidad de que pueda disculparme con ella, de que pueda ayudarla. Ella no sabe que usted está aquí, lo interrumpió Julia. No sabe que lo encontré. Durante años me preguntó si algún día aparecería, pero ahora ya no habla de usted. Creo que finalmente hizo las paces con su ausencia. Don Carlos sintió que esas palabras le dolían más que cualquier grito o reclamo. Esperanza había superado su partida, había seguido adelante sin él, y tal vez era mejor así. Pero, continuó Julia, siempre dice que fue el amor más grande de su vida, que a pesar de todo no se arrepiente de haberlo amado. ¿De verdad dice eso? Sí, dice que el amor verdadero no se borra, aunque duela, que usted le dio lo más hermoso de su vida a mí. Don Carlos se llevó las manos al rostro, tratando de contener una nueva oleada de emociones. Esperanza seguía siendo la mujer generosa y sabia de la que se había enamorado todos esos años atrás. Julia, dijo después de recuperar la compostura, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿me dejarías ayudarlas? No como una forma de comprar tu perdón, sino porque es lo correcto, porque debería haber estado ahí todos estos años. Julia lo estudió cuidadosamente. Había algo en sus ojos que le parecía genuino, pero también había 25 años de desconfianza que no se podían borrar fácilmente. ¿Qué clase de ayuda? Los tratamientos médicos de tu madre, la casa donde viven, tu educación, si quieres estudiar algo,
todo lo que debería haber proporcionado desde el principio. No necesito su dinero, respondió Julia con orgullo. He sobrevivido hasta ahora sin él. Lo sé, dijo don Carlos suavemente. Y eso me llena de orgullo. Eres fuerte, independiente, trabajadora, exactamente como tu madre. Pero sobrevivir no es vivir, Julia. Y su madre no debería estar muriendo lentamente por no poder pagar medicinas. Las palabras golpearon a Julia como un puño en el estómago, porque eran ciertas. Cada noche se acostaba pensando en cómo iban a pagar la próxima consulta médica, la próxima receta. Veía a su madre debilitarse día a día, y sabía que con mejores cuidados médicos podría tener más tiempo, más calidad de vida. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó con cautela. Una oportunidad, respondió don Carlos. Una oportunidad de conocerte, de ser tu padre, aunque sea tardíamente, de demostrarle a tu madre que, a pesar de mi cobardía del pasado, nunca dejé de amarla. Julia sintió que su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo. Una parte de ella quería correr hacia los brazos de este hombre y llamarlo papá, como había soñado hacer durante tantos años, pero otra parte le recordaba todo el dolor que su ausencia había causado. No será fácil, dijo finalmente. No puedo simplemente olvidar 25 años y actuar como si fuéramos una familia normal. No espero que lo hagas, respondió don Carlos. Solo espero que me des la oportunidad de intentar reparar un poco del daño que causé. Julia se quedó pensativa durante varios minutos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. El restaurante se estaba llenando con los clientes de la cena, y sabía que pronto tendría que volver al trabajo. Está bien, dijo finalmente, pero con condiciones. Don Carlos se enderezó en su silla prestando total atención. Primera, vamos despacio, no puede llegar y querer recuperar 25 años en una semana. Segunda, respeta nuestras decisiones. Si mi mamá no quiere verlo, o si yo necesito espacio, tiene que aceptarlo. Y tercera, se detuvo, tragando saliva antes de continuar. Tercera, si va a estar en nuestras vidas, tiene que quedarse. No puede volver a irse cuando las cosas se pongan difíciles. Ya no somos niñas que pueden recuperarse fácilmente de otro abandono. Don Carlos asintió solemnemente. Acepto todas tus condiciones. Te doy mi palabra de que no volveré a irme. Las palabras son fáciles, dijo Julia. Dijo, poniéndose de pie. Los hechos son lo que cuenta. Tomó la libreta que había dejado sobre la mesa y se alisó el delantal. Tengo que seguir trabajando. Si realmente quiere empezar a reparar las cosas, puede comenzar pagando la cuenta de este café y dejando una propina generosa. Necesito el dinero para la medicina de mi mamá. Don Carlos sonrió por primera vez desde que había entrado al restaurante. Era una sonrisa pequeña pero genuina, por supuesto. Mientras Julia se alejaba para atender otras mesas, don Carlos se quedó sentado, mirando la cicatriz en su mano derecha. Durante tantos años había sido solo una marca, un recordatorio de un accidente de la niñez. Ahora se había convertido en algo mucho más poderoso, un puente entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza. Pero el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba. ¿Podría realmente ganarse el amor de la hija que había abandonado? ¿Y qué diría Esperanza cuando se enterara de que el hombre que había amado y perdido había regresado a sus vidas? 3 días después del encuentro en el restaurante, Julia caminaba nerviosamente por el pequeño departamento que compartía con su madre. Había decidido contarle sobre don Carlos, pero no sabía cómo empezar la conversación. Esperanza estaba sentada en su silla favorita junto a la ventana, tejiendo una bufanda azul, mientras veía las noticias de la tarde. A los 49 años, su cabello ya tenía hebras plateadas, y su rostro mostraba las líneas del tiempo y la preocupación, pero aún conservaba la belleza gentil que había enamorado a Carlos tantos años atrás. «Mamá», dijo Julia finalmente, sentándose en el sofá frente a ella, «tengo que contarte algo importante». Esperanza alzó la vista de su tejido, notando inmediatamente la tensión en la voz de su hija. «¿Qué pasa, mi amor? Te ves preocupada desde hace días». Julia respiró profundamente. No había manera fácil de decir esto. «Encontré a mi papá». Las agujas de tejer se detuvieron en el aire. Esperanza parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien las palabras. «¿Qué dijiste? Vino al restaurante hace 3 días. Lo reconocí por la cicatriz en su mano, mamá. Es Carlos.
Es el mismo Carlos que conociste hace 26 años. La bufanda azul cayó al suelo, mientras Esperanza se llevaba las manos al pecho. Su respiración se volvió irregular, y por un momento Julia temió que fuera a tener uno de sus episodios cardíacos. «No puede ser», susurró. «Después de tantos años, ¿estás segura?». Julia asintió y tomó las manos temblorosas de su madre entre las suyas. «Completamente segura. Me contó toda la historia. ¿Por qué se fue? Lo que ha hecho todos estos años. Mamá, se ve que nunca dejó de amarla». Esperanza cerró los ojos, y Julia vio como una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. «¿Cómo está?», preguntó con voz quebrada. «Diferente. Es rico ahora, exitoso, pero se ve que está lleno de remordimiento por habernos dejado. Quiere verla, mamá, quiere disculparse». Esperanza se puso de pie temblorosamente y caminó hacia la ventana. Durante largos minutos se quedó allí, mirando hacia la calle como si esperara ver aparecer a Carlos en cualquier momento. «Durante años soñé con este momento», dijo finalmente. «Durante años me pregunté qué le diría si algún día regresaba, si lo perdonaría, si podríamos volver a ser lo que fuimos. ¿Y ahora qué siente?». Esperanza se dio vuelta, y Julia vio en sus ojos una mezcla compleja de emociones, dolor, esperanza, miedo, amor. «Siento que ya no soy la joven de 23 años que se enamoró perdidamente de un carpintero guapo. Soy una mujer enferma, cansada, llena de cicatrices que van más allá de lo físico. Pero eso no significa que no pueda amarlo otra vez», dijo Julia suavemente. «¿Tú lo amas?», preguntó Esperanza. «¿Puedes amar a un padre que te abandonó antes de nacer?». Julia había estado luchando con esa pregunta durante 3 días. «No lo sé», admitió. «Una parte de mí quiere odiarlo por todo lo que nos hizo pasar, pero otra parte ve al hombre roto que es ahora, lleno de arrepentimiento, y no puedo evitar preguntarme cómo habría sido nuestra vida si él hubiera tenido el valor de quedarse». Esperanza regresó a su silla y tomó las manos de Julia entre las suyas. «Mi amor», dijo con voz suave pero firme, «el perdón no es algo que se otorga porque alguien lo merezca. Se otorga porque quien perdona necesita sanar. Y yo necesito verlo una vez más. Necesito cerrar este capítulo de mi vida, de una manera o de otra». Julia sintió un alivio enorme al escuchar esas palabras. «¿Está segura, mamá? No tiene que hacer esto si no quiere». «Estoy segura». Esperanza se limpió las lágrimas y enderezó los hombros. «Pero quiero verlo aquí, en nuestra casa, si va a formar parte de nuestras vidas nuevamente. Necesita ver cómo hemos vivido todos estos años. Necesita entender las consecuencias de su decisión». Al día siguiente, Julia llamó a don Carlos al número que él le había dado. Su voz sonó esperanzada pero nerviosa cuando ella le explicó que su madre había aceptado verlo. «¿Cuándo?», preguntó inmediatamente. «Mañana por la tarde a las 4, pero don Carlos, se corrigió. Mi mamá es frágil, su corazón no puede soportar mucho estrés. Seré cuidadoso», prometió. «Julia, gracias por darme esta oportunidad. El sábado por la tarde llegó demasiado rápido para todos». Esperanza se había vestido con su mejor vestido azul marino, el mismo que usaba para ocasiones especiales, y se había peinado cuidadosamente el cabello. Julia notó que sus manos temblaban mientras se aplicaba un poco de labial color rosa pálido. Cuando sonó el timbre exactamente a las 4, ambas mujeres se quedaron inmóviles por un momento. «¿Estás lista?», preguntó Julia. Esperanza asintió aunque su rostro estaba pálido. Julia abrió la puerta y ahí estaba Carlos, vestido de manera más casual que la primera vez que lo había visto. Llevaba una camisa blanca simple y pantalones oscuros. En sus manos tenía un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Esperanza. «Hola, Julia», dijo nerviosamente. Luego miró por encima del hombro de su hija hacia el interior del departamento. «¿Está en la sala?», respondió Julia, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Carlos entró lentamente. Sus ojos, adaptándose a la luz tenue del pequeño departamento, era un lugar limpio pero modesto, con muebles viejos pero bien cuidados. En las paredes había fotografías de Julia en diferentes etapas de su vida: su graduación de la preparatoria, su primer día de trabajo, momentos felices con su madre, y ahí, en el centro de la sala, estaba Esperanza. Carlos se detuvo en seco cuando la vio. Durante 26 años había guardado en su memoria la imagen de una joven de 23 años,
con ojos brillantes y sonrisa radiante. La mujer que tenía frente a él había envejecido. Estaba más delgada, más frágil, pero seguía siendo la Esperanza de la que se había enamorado. «Hola, Carlos», dijo ella con voz suave, poniéndose de pie lentamente. «Esperanza», susurró él, y su voz se quebró al pronunciar su nombre. Se quedaron mirándose durante lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo segundos. 26 años de separación, de dolor, de preguntas sin respuesta, se condensaron en ese momento silencioso. Carlos dio un paso hacia adelante, luego se detuvo. ¿Puedo acercarme?» Esperanza asintió, y él caminó lentamente hacia ella, hasta quedar a solo 1 metro de distancia. Pudo ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, el cansancio en su postura, las marcas que los años difíciles habían dejado en su rostro amado. «Estás hermosa», dijo sinceramente. Esperanza sonrió con tristeza. «Estoy vieja y enferma, Carlos. Ya no soy la joven de la que te enamoraste. Para mí seguirás siendo hermosa hasta el día que muera», respondió él, extendiendo las flores hacia ella. «Rosas blancas. Sigue siendo mi debilidad». Esperanza tomó las flores con manos temblorosas, inhalando su fragancia. Era como si el tiempo se hubiera detenido y volviera a tener 23 años. «¿Por qué regresaste, Carlos?», preguntó, alzando la vista hacia él. «Después de tantos años, ¿por qué ahora?». «Porque fui un cobarde entonces, pero no quiero morir siendo un cobarde», respondió él con honestidad brutal. «Porque he vivido 26 años con el corazón roto, preguntándome todos los días cómo estarían ustedes, porque me di cuenta de que todo el dinero del mundo no vale nada si no tienes a las personas que amas a tu lado». Esperanza se sentó pesadamente en su silla, las rosas en su regazo. «¿Sabes cuántas noches lloré por ti? ¿Sabes cuántas veces Julia me preguntó por qué su papá no quería conocerla?» Cada palabra era como una daga en el corazón de Carlos, pero se las merecía todas. «Lo sé», dijo, arrodillándose frente a ella, «y sé que no hay nada que pueda hacer para borrar ese dolor, pero Esperanza, mi amor, ¿hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme? ¿De que podamos intentar ser una familia?». Esperanza lo miró durante largo rato, estudiando su rostro. Vio el arrepentimiento genuino en sus ojos, el dolor que había cargado todos esos años, la esperanza desesperada que ahora lo iluminaba. «El perdón no significa que las cosas puedan volver a ser como antes», dijo finalmente. «Lo entiendo. No significa que voy a fingir que estos 26 años no existieron. Lo entiendo. Y no significa que confío en ti completamente. Esa confianza tendrás que ganártela día a día». Carlos asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero», continuó Esperanza, su voz temblando ligeramente, «significa que estoy dispuesta a intentarlo por Julia, por nosotros, por la familia que deberíamos haber sido». Carlos se inclinó hacia adelante y muy suavemente tomó las manos de Esperanza entre las suyas, cuidando de no lastimar la cicatriz que seguía marcando su mano derecha. «Te prometo que no te defraudaré otra vez», susurró Julia, que había estado observando desde la puerta de la cocina. Sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Era como ver el final de una película muy triste pero hermosa. ¿Podría esta familia rota realmente sanarse? ¿Podrían superar décadas de dolor y desconfianza? El camino sería largo y difícil, pero por primera vez en 26 años había esperanza. 6 meses después de ese emotivo reencuentro, la vida de la pequeña familia había cambiado de maneras que ninguno de ellos había imaginado posible. Carlos había cumplido su palabra. No solo había pagado todos los tratamientos médicos de Esperanza, sino que había estado presente en cada cita médica, en cada momento de dolor, en cada pequeña victoria en su recuperación. Los doctores estaban asombrados de la mejoría que había mostrado desde que comenzó a recibir la atención médica adecuada. Julia había dejado su trabajo en el restaurante para estudiar administración de empresas, algo que siempre había soñado pero que nunca había podido permitirse. Carlos no solo pagaba sus estudios, sino que había insistido en que se mudaran a una casa más grande y cómoda en un barrio mejor. Pero lo más importante no era lo material, era la transformación emocional que había ocurrido en todos ellos. Era un domingo por la mañana, y la familia estaba reunida en la nueva cocina, preparando el desayuno juntos.
Carlos hacía huevos revueltos mientras canturreaba un viejo bolero, igual que hacía cuando era joven. Esperanza preparaba café en su nueva cafetera francesa, sonriendo al escuchar la voz de su amor cantando después de tantos años. Julia ponía la mesa, observando a sus padres con una mezcla de alegría y asombro. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó Carlos, volteándose hacia ellas con una sonrisa misteriosa. «Domingo», respondió Julia con una sonrisa burlona. «Es el día en que hace exactamente 26 años y 6 meses conocí a la mujer más hermosa del mundo», dijo Carlos acercándose a Esperanza y tomando sus manos. «Y es el día en que quiero preguntarle algo muy importante». Esperanza lo miró con curiosidad, mientras Carlos se arrodillaba frente a ella, exactamente como había hecho 6 meses atrás, cuando le pidió perdón. «Esperanza García», dijo con voz temblorosa de emoción, «sé que no merezco tu amor después de todo lo que hice. Sé que he llegado tarde a todo, a ser padre, a ser compañero, a ser el hombre que ustedes merecían, pero también sé que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo perdido». De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «¿Me harías el honor de casarte conmigo? ¿Me darías la oportunidad de ser tu esposo, de cuidarte en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe?» Esperanza se llevó las manos al pecho, sus ojos llenándose de lágrimas de felicidad. Julia corrió hacia ellos, su propio corazón desbordándose de alegría. «Sí», susurró Esperanza. «Sí, Carlos, sí quiero casarme contigo». Carlos abrió la caja, revelando un hermoso anillo de diamante sencillo pero elegante. Con manos temblorosas, lo deslizó en el dedo de Esperanza, el mismo dedo que había permanecido vacío durante 26 años, esperando este momento. Los tres se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo. Era como si todas las piezas rotas de sus vidas finalmente estuvieran encajando en su lugar correcto. «Papá», dijo Julia, y fue la primera vez que pronunció esa palabra dirigiéndose a Carlos. «Te amo». Carlos sintió que su corazón podría explotar de felicidad. Abrazó a su hija más fuerte, besando la coronilla de su cabeza. «Yo también te amo, mi princesa, más de lo que las palabras pueden expresar». 3 meses después, en una ceremonia pequeña pero hermosa en la iglesia del barrio, Carlos y Esperanza se casaron por fin. Julia fue la madrina de honor. Radiante en un vestido rosa que Carlos había insistido en comprarle, no había mucha gente, solo algunos amigos cercanos, los compañeros de trabajo de Julia, y don Miguel, el dueño del restaurante donde todo había comenzado, pero para ellos era perfecto. Era la boda que deberían haber tenido 26 años atrás, finalmente celebrada con la sabiduría y la apreciación que solo vienen con el tiempo y el sufrimiento superado. Durante su primer baile como esposos, mientras Carlos sostenía a Esperanza gentilmente entre sus brazos, ella le susurró al oído: «¿Te arrepientes de algo, mi amor?». Carlos la miró a los ojos, esos mismos ojos que se habían enamorado tantos años atrás. «Me arrepiento de haberme ido», dijo honestamente. «Me arrepiento de todos los años que perdimos, pero no me arrepiento de haber regresado. No me arrepiento de luchar por nosotros. Entonces no miremos atrás», dijo Esperanza sonriendo. «Miremos hacia adelante, hacia todos los años que nos quedan juntos». Y así, en la pista de baile de un pequeño salón en la Ciudad de México, una familia que había estado rota durante 26 años, finalmente se sanó completamente. 1 año después, cuando Julia se graduó de la universidad con honores, tanto Carlos como Esperanza estaban en primera fila, aplaudiendo con lágrimas de orgullo en los ojos. Julia había decidido estudiar trabajo social, inspirada por su propia experiencia de sanación familiar. En su discurso de graduación, como mejor estudiante de su clase, Julia habló sobre el poder del perdón, sobre segundas oportunidades y sobre cómo las heridas más profundas pueden convertirse en las fuentes de fortaleza más grandes. «Mi familia me enseñó que nunca es demasiado tarde para el amor», dijo, mirando directamente a sus padres en la audiencia. «Me enseñó que el perdón no es un regalo que damos a otros, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y me enseñó que las marcas en nuestro cuerpo y en nuestro corazón no son signos de debilidad, sino mapas de todo lo que hemos sobrevivido». Carlos miró la cicatriz en su mano derecha, la misma marca que había sido la clave para encontrar a su familia perdida. Ya no la veía como una simple cicatriz, ahora la veía como lo que realmente era:
la marca del destino que había guiado a su hija hacia él en el momento perfecto, porque a veces las cosas más hermosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. A veces, el amor verdadero requiere tiempo, perdón y segundas oportunidades, y a veces, una simple cicatriz puede ser el puente que conecta el pasado doloroso con un futuro lleno de esperanza. La historia de Carlos, Esperanza y Julia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reparar lo que está roto, para perdonar lo imperdonable, y para descubrir que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso décadas de separación y dolor. Y así, en un pequeño rincón de la Ciudad de México, una familia aprendió que los milagros más grandes no vienen del cielo, sino del corazón humano y su infinita capacidad para amar, perdonar y comenzar de nuevo.